Muy bien, muy bien. Estamos iniciando muy bien esta semana y quiero empezar con uno de los temas que para mí son muy relevantes porque me concierne. Realmente me llega en lo más profundo del alma, que es la lectura. Primero que todo te voy a dar 3 hechos que son relevantes para este tema y además te voy a dar 3 opiniones personales. Y después te voy a recomendar 7 libros que para mí son muy importantes y que te van a ayudar a formar un muy buen criterio para el futuro en el aspecto personal y también incluso en el aspecto social, económico y incluso hasta con tu pareja y contigo mismo, que es muy importante, tal vez lo más importante. Entonces, comenzamos y estoy muy contento de iniciar ya. ¡Vamos! Bienvenido al podcast de Ran Murguía, el podcast de liderazgo, gestión y crecimiento, que con un sentido humano está hecho a la medida para todos los gerentes de empresas, líderes de equipos, emprendedores y jóvenes que buscan su espacio en el mundo de los negocios y las organizaciones. Permíteme compartirte información útil y relevante de primera mano. Soy el fundador de la World Youth Academy, establecida en Viena, Austria, y tengo mucho que compartir contigo en estos más de 15 años de experiencia profesional en México, Argentina, Austria y en más de 32 países en 4 continentes donde he trabajado. Comencemos juntos entonces el eterno proceso de seguir aprendiendo. Bienvenido. Cuando salió el Kindle hace más de 10... Muy bien. Muy bien. Estamos iniciando muy bien esta semana y quiero empezar con uno de los temas que para mí son muy relevantes porque me concierne. Realmente me llega en lo más profundo del alma, que es la lectura. ¡Woo! Cuando salió el Kindle hace más de 10 años, muchas personas, y cuando salieron las iPads, por ejemplo, yo tengo ambos dispositivos y sin duda alguna ninguna reemplaza a los libros. Y tal vez puedo exagerar, pero siendo estrictamente a mi gusto personal, y eso lo he compartido con muchas personas y ellos me han dado sus puntos de vista, es que no hay un reemplazo para los libros. Y tiene mucho sentido. Primero, es cierto, yo soy una persona que me gusta rayar mis libros, escribo apuntes a los lados de las páginas. Eso lo hago desde niño. Además, me gusta mucho subrayar porque siempre me digo, en algún momento voy a querer revisar o voy a querer abrir este libro nuevamente y voy a poder encontrar algunas cosas que en su momento consideré importantes. Eso sin duda alguna lo puedes hacer en ambos dispositivos. Eso lo puedes hacer en tu iPad o también lo puedes hacer en tu Kindle. Pero ese sentido de escribir físicamente no lo ha reemplazado ningún dispositivo. El segundo hecho es algo que científicamente expertos, doctores de las universidades más reconocidas del mundo y con diversos estudios han llegado a la conclusión de que cuando una persona lee está activando el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de su cerebro. Déjame explicarte un poquito de esto. Cuando estás leyendo, estás usando tu hemisferio derecho del cerebro para darle un orden, para darle una estructura lógica. Por ejemplo, me refiero, por ejemplo, a que lees de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda, como se hace en el árabe. Estás utilizando tu hemisferio derecho del cerebro. Estás leyendo estructuras, que son las palabras, con cierto orden, y esos no solo se van a tu memoria, pero esos van rescatando los archivos de tu memoria y que significan, por ejemplo, la palabra ESTA, esta. Bueno, eso ya vas ordenándolo en tu cerebro gracias a tu hemisferio derecho y le vas dando una estructura. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú lees, activas también tu hemisferio izquierdo.
Entonces, con tu hemisferio izquierdo estás tratando de construir el escenario del autor que te está planteando. Estás imaginando lo que te quería decir. Y al combinar esto, estás activando ambos hemisferios, pero estás ejercitando tu cerebro, estás ejercitando tu imaginación, estás ejercitando la lógica de tu cerebro también, estás ejercitando las herramientas lingüísticas que en su conjunto ninguna otra actividad te puede dar. El tercer punto es, hace mucho tiempo estuve en una discusión en la Ciudad de México, estuve esperando mi vuelo para ir a Chile, si no me equivoco. Venía yo de Austria, hice una parada de un día en la Ciudad de México y después me fui a Santiago. Y me metí a una librería y en esta librería había un autor. Este autor que estaba dando una conferencia, estaba explicando acerca de su nuevo libro, dejó una frase que para mí nunca se me ha olvidado después de hace unos 8 o 9 años, es que dice, leer es una obligación moral evolutiva que tiene el hombre por el hecho de existir. Para lo cual creo que sí es importante y sí me sumo a este pensamiento del Señor, pero no solo por el hecho de que es nuestra responsabilidad solamente porque nos comparamos con con otros animales o con otras especies, sino porque nuestra mente es el mayor recurso con el que podemos contar. La capacidad mental y la capacidad de pensar no tiene límites. Creo que el leer te da la oportunidad de conocerte también a ti mismo. Si estás de acuerdo conmigo, déjame tu comentario, por favor. Lo voy a agradecer mucho o escríbeme en cualquier red social, Instagram, Twitter, Facebook y también en YouTube, en el podcast. Bueno, estos son los 3 hechos que para mí son muy importantes y te los quería compartir. Bueno, ahora te voy a dar 3 opiniones. Estas opiniones son subjetivas, no hay malas ni buenas, pero en la discusión de si es importante leer o no es leer, que la lectura es necesaria o no es necesaria, qué tipo de libros, qué tipo de bibliografía tengo que estar consultando continuamente, cuántos libros tengo que leer a la semana. Las mentes más eruditas del mundo leen incluso hasta 2 libros por semana o un libro por semana, qué sé yo. Todo eso te voy a dar mi opinión. Primero, quiero decirte que sí hay libros malos. He escuchado dentro de estas discusiones que todos los libros son buenos. Bueno, créeme que sí hay libros malos. Hay libros malos no solo porque hay autores o hay escritores que son destructivos, por ejemplo, que no crean algo positivo o no dan algo positivo, y creo que esa influencia sí puede traer algo negativo a ti mismo. Dejemos a un lado a la sociedad, sino a ti mismo. Entonces, creo que sí hay libros malos que pueden ser evitados. No voy a entrar en conflictos o en discusión cuáles, pero creo que sí hay varios libros que todos por ahí hemos escuchado o sabemos, o incluso con el sentido común, que para mí es muy importante a través del criterio que me he establecido, gracias también a la lectura. Creo que sí puedo decir que sí hay unos cuantos libros que yo no recomendaría para leer, y no solo porque sean oscuros o esto, no, pero el impacto positivo. Si no trae un impacto positivo, creo que no solo es una pérdida de tiempo, pero también puede atraer cosas negativas. Segundo, un libro casi siempre llega en el mejor momento. Yo recuerdo muchas veces que a veces me sentía deprimido, o a veces me sentía triste, o a veces me sentía incomprendido, o simplemente estaba en una fase en el que, como cualquier otro ser humano, no me sentía cómodo por las circunstancias, tal vez, o incluso estaba conmigo mismo. Pero siempre estaba tratando de tomar libros. Y incluso recuerdo varios libros que llegaron en un buen momento. Casi siempre el 99% de los libros que he leído llegaron en un buen momento porque, uno, me ayudaron a distraerme, me tranquilizaron,
me aportaron muchísimo conocimiento, expandieron mi cultura acerca de un tema y además creo que una función importante es que pude conocer a otras culturas o a otros autores. Entonces, 99% de los casos siempre llegan en un muy buen momento. Aunque también, como lo decía anterior, sí hay libros malos. En esos casos llega. Les voy a comentar uno de esos casos. En algún momento de mi vida, en mis primeros early 20s, como se dice en inglés, yo creo que habré tenido unos 21 o 20... Sí, como 21 o 22. Estaba en la universidad y yo quería leer un poco acerca en su momento del existencialismo y también de algunos autores famosos clásicos, por ejemplo, de Mark Twain. Y resulta que por X o por Y, ya en ese entonces ya tenía un Kindle y compré, creo que descargué unos ensayos de Mark Twain y resulta que eran sumamente depresivos, sumamente no solo oscuros, pero fuertes, que retaban a toda la comprensión social. Y en esos momentos creo que estaba yo pasando por un lado de... creo que había terminado con la novia, no recuerdo, pero no estaba pasando por un buen momento. Y lo que sí recuerdo es de que me dije a mí mismo, ¿termino el libro o no lo termino? Incluso hasta me llegó a afectar tanto este libro que platiqué hasta con mis papás, bueno, ¿termino este libro o no lo termino? Esos ensayos, esta compilación de ensayos. Y bueno, llegamos todos a la conclusión porque abrí el debate, abrí la mesa de discusión con mi familia para que me dieran su opinión y me dijeron, bueno, déjalo. Y sí, efectivamente lo dejé a pocas páginas de terminar el libro porque realmente me afectó muchísimo este sentido existencialista al que no estaba yo preparado. Quiero decir que en ese momento yo estudiaba dos carreras, estudiaba ingeniería industrial y administración de empresas. En ese momento, como les digo, creo que había terminado con alguna novia y tal vez estaba ocupado con otras cosas, pero en su momento no me trajo nada bueno. Entonces sí lo dejé a un lado, no lo recomendaría porque no trajo ningún impacto positivo y no llegó en el mejor momento. Ahora, ¿se puede dejar de leer los libros? Porque esa es una discusión que he escuchado y que yo tengo este conflicto personal conmigo mismo. ¿Se puede llegar a leer un libro y no terminarlo? Mi respuesta es sí. Sí y no, como todo. Mi respuesta es sí, pero no. Si simplemente te sentiste atraído en su momento por el tema de este autor y este libro, sí puedes definitivamente comenzarlo y dejarlo a un lado. Ahora, si no te está aportando nada bueno, si necesitas tener conocimiento de otro tema en específico, de otro autor, de otro libro, entonces pues lo puedes dejar temporalmente. Yo personalmente soy una persona que a veces me aburro muy rápido o a veces quiero saber un poco más rápido. Entonces, desafortunadamente, a veces lucho para seguir continuando con los libros porque, por ejemplo, el prólogo está muy interesante, los primeros dos capítulos están muy interesantes, pero después, conforme va avanzando el libro, se va tornando un poco aburrido, se va tornando un poco tedioso y te preguntas, bueno, ¿para qué lo estoy leyendo en primer lugar? ¿Para qué ya no lo estoy disfrutando? Yo trato de continuarlo porque si no lo hubiera hecho de esa forma, no hubiera terminado, no sé, 70 o 60% de los libros que he leído. Entonces, creo que sí es importante darse esa disciplina y después, bueno, si no me interesa, bueno, pues ya no lo voy a recomendar, lo voy a regalar, qué sé yo. Sin embargo, bueno, también he dejado algunos y también a otros y que fueron muy técnicos llegué a la conclusión de que, bueno, ir directamente al conocimiento, leer esto y entonces extraje la información directamente, me fui a otros libros y sin duda los dejé por un tiempo. Yo creo que es muy importante, no creo que la lectura llegue a pasar, ojalá y que no. Yo creo que, por ejemplo, vivimos en la generación de YouTube, es innegable que todo puedes aprender en YouTube hoy por hoy,
pero la lectura tiene un papel importante y creo que eso no se debe de descuidar. No lo reemplaza YouTube, no lo reemplaza ninguna otra red social, por ejemplo. Entonces, lo voy a dejar ahí. Para mí, la lectura es fundamental, es una obligación para ser la mejor versión de ti mismo. Ahora vamos a pasar a mis recomendaciones de este mes. Vamos a empezar con El hombre que calculaba, The Man Who Counted. Yo lo tengo en la versión inglés. Es un cuento de un autor brasileño que se desarrolla en la época de los beduinos, en la mitad del siglo XIX. Es una historia muy bonita, muy fácil de leer. Es un libro muy corto, pero tiene anécdotas muy, muy bonitas. Y creo que distrae positivamente este libro. Me gusta mucho y quiero contarles algo. El papá de uno de mis mejores amigos en la preparatoria en México, era ingeniero y mi amigo y yo pasábamos mucho tiempo juntos y me invitó a su casa en otro estado allá en México, en el sur. Y su papá nos dijo que ese era uno de sus libros preferidos. Entonces siempre me quedé con ese pensamiento, lo leí y sí, se confirmó que sí también se convirtió en una de las historias más bonitas para mí. Entonces, El hombre que calculaba es un libro muy fácil de leer, es un libro muy recomendable. Con unas 5 o 6 horas que ustedes inviertan de su tiempo, pueden leer este libro. El hombre que calculaba, o en inglés, The Man Who Counted. El segundo libro que les voy a recomendar para este mes es todavía un libro más pequeño. Es muy fácil de leer, sin duda lo pueden leer en unas 4, 5, 6 horas también, en un fin de semana, y se llama El Aleph. El Aleph es de José Luis Borges. Este libro es una serie de cuentos que realmente te dejan pensando, wow, ¿cuál es la posición del hombre? ¿Realmente vale la pena lo que estamos haciendo y todo? Es un muy bonito libro. Son bonitos cuentos, se los recomiendo mucho. Es una literatura obligada para los que somos amantes del conocimiento en general. Y para mí, tener una mezcla de libros es lo importante, porque no soy una persona que, aunque me gusta muchísimo el business, el management, la tecnología, me gusta muchísimo desarrollar nuevos conceptos, no puedo leer siempre y constantemente y únicamente temas de tecnología o de negocios. No puedo y no me gusta. El tercer libro que les voy a recomendar es Money o Dinero por Tony Robbins. Este libro es muy recomendable, ese dinero, y no, si ustedes no son allegados al tema de negocios o emprendimiento o finanzas o de números, de todos modos les voy a recomendar este libro porque sin duda alguna este Tony Robbins hace un muy buen trabajo en despertar la inteligencia financiera de cada una de las personas que leen este libro, y con conceptos muy básicos, muy importantes, y principalmente la capacidad de tener una mentalidad de gestión propia del dinero. Y eso es para mí lo importante de este libro, y eso es lo que quiero rescatar, es que si no tienes una mentalidad inteligente, o si no tienes esa inteligencia necesaria para poder gestionar tus propios recursos económicos, no importa cuánto dinero vas a ganar, no importa cuánto dinero ganas actualmente, tal vez vas a vivir en un estado de pobreza por siempre. Y este libro trae buenos ejemplos, es sin duda un libro obligado, sin importar en qué área profesional te desenvuelves. Entonces, Dinero, yo lo tengo en inglés también, de Money, Master the Game. Entonces, es un muy buen ejercicio, sin lugar a dudas, lo recomiendo. Cuarto libro que voy a recomendar es Nelson Mandela. Este sí te va a tomar un tiempo de leerlo. El largo camino hacia la libertad. Long Walk to Freedom. Este libro, cuando conocí a mi novia Steffi, empezamos
date, empezamos a conocernos, empezamos a salir y siempre yo andaba con este libro y bueno, me gustó mucho la forma en cómo Nelson Mandela detalla cada aspecto de su vida y no, no tienen una idea qué tan ah, definidas son sus historias. Yo tengo la gran fortuna de venir de una familia como yo tengo la gran fortuna de ser el hijo de mi papá, que es una persona que además que es un gran hombre, le encanta contar sus historias, así es que desarrollé una paciencia adicional para escuchar las historias de mi padre. Entonces, sin duda, cuando estaba leyendo este libro de Mandela, sin lugar a dudas me retomó un poco el tema de escuchar a mi papá siempre, cada semana, casi todos los días, cuando vivía con ellos hasta los 19 años. Y bueno, lo tomé un aspecto tal vez romántico de recordar las buenas etapas de mi niñez con mi familia, con mis papás, pero sin lugar a dudas a mí me gustan mucho las biografías, especialmente de personas que han cambiado la forma de ver el mundo, que han impactado positivamente este mundo y sin lugar a dudas Nelson Mandela no solo es premio Nobel, el primer presidente de Sudamérica de color, pero es una persona que cambió la perspectiva del perdón a nivel diplomático, a nivel sectarial. Y es una lectura que recomiendo mucho, como les digo. Si no les gustan mucho las biografías, bueno, pues entonces esto no va a ser para ustedes. Pero si a ustedes les gustan las biografías y les gusta saber específicamente las historias de cómo cambió su perspectiva este señor, pues se los recomiendo muchísimo. Quinto libro que voy a recomendar es Homo Deus. Sin duda, este señor, Yuval Noah Harari, que es un filósofo, historiador, no, en realidad es historiador de Israel, con sus libros ha realmente hecho una gran aportación. Sin duda, este es una de las lecturas obligadas para este año porque les va realmente a cambiar la perspectiva de lo que viene. No solo la automatización, pero hacia dónde va el hombre, desde dónde viene. Y digamos que es la continuación del libro de Sapiens, del mismo autor. Entonces, se lo recomiendo completamente. Incluso lo pongo como lectura obligada. Change by Design, de Tim Brown. Bueno, es un libro ya un poco más clásico para los que nos gustan los negocios. Trae buenas historias. Tim Brown creó lo que se llama Design Thinking y en su estudio ha asesorado a miles de proyectos que actualmente impactan el mundo. Entonces, dense un tiempecito para leerlo. No es pesado, es bastante fácil leer este libro. Change by Design. Y bueno, espero que les guste. Y finalmente, estoy leyendo ahorita, actualmente, empecé a volver a leer un libro que para mí en su momento me llevó a pensar lo que pienso hoy. Cuando era muy niño, mi papá, bueno, tenía 15 años. A los 15 años ya leía este tipo de libros. Yo leo constantemente desde los 14, 13 años. Y mi papá me regaló este libro que dice: Felicidades, hijo mío, espero que te guste este libro y cultives la lectura. 12 de mayo del 1999, Jalapa, Veracruz, México. En mi cumpleaños número 16. Y este libro se llama Así hablaba Zaratustra, de Federico Nietzsche. Lo tengo en español, lo estoy leyendo por segunda vez. Bastante entretenido. Sin duda, la perspectiva que tengo hoy, como la tenía cuando tenía 16 años, pues sin duda es totalmente diferente. Y como les digo, para mí es importante leer diversidad,
leer de muchos temas porque no puedo ni no me gusta leer solamente de business development o de desarrollo de negocios. No me interesa leer solamente de tecnología, pero me gusta leer acerca de muchas cosas. Principalmente creo que es una obligación para mí cultivarme en diferentes ámbitos de la lectura y del conocimiento, porque al final del día nosotros somos multifacéticos y además su diversidad de lecturas para mí es muy importante y por eso es que lo hago de esa forma. Entonces, pues llegamos a la parte final de este tema. Lo único que les quiero decir finalmente es ¿cuáles son los libros que voy a estar leyendo próximamente? Bueno, tengo ya mis 6 libros que voy a estar leyendo. Primero, voy a leer el Libro Negro de Gok, que este se lo regaló el sobrino de mi papá, un sobrino de mi papá a mi papá, pero a mi papá no le gustó o no lo quiere leer y entonces pues se lo pedí prestado. Este de Jeremy Paxman, de Political Animal, este lo tengo en inglés también. Tengo este de Patria, el volumen 1, de Paco Ignacio Taibo II. Este es más de historia de México. Me gusta mucho la historia también. Mi novia, le regalé a mi novia dijo que estuvo bueno, aunque ella no es mucho de biografías, pero tengo interés en leer la biografía de Michelle Obama y además porque pues ya lo tenemos acá, ¿no? Este es uno de los que le he tenido muchas ganas de leerlo y no sé por qué siempre se me pierde cuando lo quiero leer, pero ya lo voy a leer finalmente. Se llama The Great Prisoners. Este lo compré en Serbia. No, este lo compré en Albania, en Tirana, en un puesto de ambulante de calle. Me habrá costado como un euro. Está viejito, está bastante viejito. Estoy muy emocionado de leerlo. Está en inglés. Ese lo compré en Albania, sí. Y nada más rápidamente quiero saber. Este fue hecho en 1946. Una joya. Una joya. Entonces. Y finalmente tengo el Principles. También un poco de filosofía, un poco de darle un espacio a mi cabeza. Y ya. Estos son los 6 libros que voy a estar leyendo próximamente. Y espero que les haya gustado este video, este podcast. Nos veremos próximamente y recuerden que estamos juntos en este eterno proceso de seguir aprendiendo. Gracias.